y a todos. Es un gran gusto poder estar hoy con ustedes. Antes de iniciar este ejercicio de evaluación y análisis, quisiera, por supuesto, agradecer la presencia especialmente de mis compañeras Angélica de la Peña, secretaria de la Comisión contra la Trata de Personas, pero presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, con quien hicimos también juntas el dictamen de modificaciones que llevamos impulsando desde hace 4 años en materia legislativa, y por supuesto a la senadora Cristina Díaz, que en la presidencia de Gobernación, de la Comisión de Gobernación, también ha sido una gran impulsora de los cambios que estamos presentando e impulsando desde el Senado de la República, aunque este foro propiamente no es para ello, pero yo quisiera destacar la participación de ambas, junto con la de Lucero Saldaña, Diva Gastelum, Luisa María Calderón, quienes han sido compañeras sumamente colaboradoras para poder trabajar estos temas que sin duda son de los que más nos están lastimando evidentemente en este país y en el mundo. Y aprovecho pues para agradecer a todas las personalidades que hoy nos acompañan. Muchas gracias a los representantes de las diversas instancias y órdenes de gobierno, entre ellos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchísimas gracias. Especialmente agradezco al quinto visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que por supuesto el maestro Edgar Corzo siempre ha estado pendiente. Un saludo por favor al licenciado Luis Raúl González Pérez. Y también agradezco muchísimo que esté la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas representada, y también, pues, por supuesto, a organizaciones civiles que siempre han participado con nosotros, amigos que han participado también en las discusiones que para nosotros son fundamentales, el Poder Judicial, que ha sido fundamental, y destacar específicamente la presencia de las asociaciones civiles que hoy nos acompañan, porque sin duda quienes atienden a las víctimas pues son obviamente las que de una u otra manera requieren tener un instrumento mucho mejor que nos permita por supuesto hacer nuestro trabajo de la mejor manera. Agradezco a la presencia de alcaldes y diputados locales de mi estado, que saben ustedes lo que significa para Tlaxcala, para Apizaco, para la zona sur del estado, para Tenancingo, que se ha estigmatizado muchísimo este tema. Por supuesto que agradezco su presencia, y la del diputado federal Juan Corral Mier, que ha estado colaborando junto con otras compañeras y compañeros en Cámara de Diputados, que están también haciendo todo este trabajo. Quiero decirles que este evento lo pensamos evidentemente desde la perspectiva, y quiero comentarlo, de cómo generar un instrumento que pueda ayudarnos a saber si un ordenamiento legal y si también las instituciones que son encargadas de este ordenamiento legal en su aplicación son evidentemente cumplen a cabalidad con el tema de lo que significa la Ley General en la materia de trata de personas, si todos pensamos o tenemos el mismo concepto, por supuesto, en materia de trata de personas, y si realmente lo que más nos interesa, derivado de todas las cifras que se han venido manejando con números que a veces cuando alguien llega y da una conferencia y dice tenemos más de 75,000 niñas y niños víctimas de trata de personas, tenemos en el mundo millones y millones de seres humanos que están siendo tratados y luego explotados, pero resulta ser que cuando buscamos todos los datos y vemos y se habla de que hay en este país, por lo menos hasta 2015, que es el informe que nosotros estaremos hoy evaluando, el análisis tal cual, resulta ser que pues hay 619 sentencias, 19 del ámbito federal y el resto de las sentencias del ámbito local. Cuando escucha uno un número de esta naturaleza, lo primero que se viene a la mente es que todas las sentencias que se presentaron pues son condenatorias, ¿no? Porque uno dice, hay sentencias, son 19, y entonces en un programa, en una entrevista o en cualquier otro espacio en donde podemos nosotros compartir nuestra experiencia, tenemos como si esa fuera la cifra cierta, ¿no? Y luego cuando revisamos lo más importante, o yo diría dos de las cosas más importantes, la primera que tiene que ver con la prevención, la parte de prevenir que nadie más pueda ser sujeto evidentemente a ser víctima de trata o forzarlo a hacer algo que no quiera hacer, para nosotros pues es fundamental.
que se rescate una víctima, pero hoy que ya tenemos además un ordenamiento legal, que es la Ley de Víctimas desde hace 4 años y que tuvo modificaciones, pues lo más importante es que esta persona pueda regresar a la sociedad independientemente de las condiciones en las que fue obviamente rescatada o rescatado, porque no estamos hablando solo de mujeres, y que cuando regrese a la sociedad pues pueda con toda certeza decir que no va a estar señalado, que va a poder contar con un trabajo digno, que ella o él van a poder olvidar o por lo menos mitigar un poco este dolor que le fue causado al ser víctima de trata y de explotación. Y para nosotros es fundamental que pueda saberse qué está sucediendo con las víctimas de nuestro país. Sé que organizaciones civiles, aquí está Tere Ulloa, está también nuestra amiga Mónica, que han presentado durante mucho tiempo estudios y análisis y han hecho desde la sociedad civil, como muchos otros actores desde el INACIPE que se han escrito también diversos documentos, pues sé que están también planteando qué está pasando con las víctimas, qué ayuda va a necesitarse, cómo podemos mejorar en este tema en materia de derechos humanos lo que queremos. Y sin más, pues empezaré para decirles a ustedes que básicamente… A ver, ¿algo pasa? Bueno, van a tener que ayudarme, muchachos. Estos son para nosotros los resultados de cómo el Estado mexicano combatió la trata en el año 2015. Se preguntarán por qué el informe 2015. Yo quiero ser muy clara. El informe 2015 es el único informe el informe más reciente que tenemos, que nos llegó en diciembre de 2016. Yo lo recibí en enero de 2017, derivado de la primera lectura que hicimos. Para nosotros era muy importante hacer solicitudes de información, poder compartir con las autoridades responsables, en este caso con la Secretaría de Gobernación, los datos específicos en la materia y solicitar tanto a los tribunales como a distintas dependencias información vía transparencia para que pudiéramos hacer un comparativo, porque de nada sirve si no se puede hacer un comparativo. Y queremos decir con toda claridad que queremos que este análisis y esta evaluación sirva para que todos colaboremos a mejorar las condiciones en el combate y hagamos lo que nos toca desde el ámbito legislativo, pero también desde el ejecutivo y desde el Poder Judicial, por supuesto, porque ahorita verán algunos datos que nos permitan hacer este combate de manera integrada. Adelante. La ley general establece que debe haber una comisión intersecretarial que sea la responsable de hacer este informe de manera anual. Este es el tercer informe que se presenta. En los 2 primeros que nosotros no estamos haciendo una presentación, tiene que ver porque la base de datos generada por haber sido evidentemente creado a través de la ley general, todavía no tenía las condiciones de un estudio metodológico más eficiente o más específico. Así es que este informe, que intentó recopilar la información de las 32 entidades federativas, lo presenta la Secretaría de Gobernación en el periodo que les comentaba. Adelante. Nosotros nos basamos para el análisis en la comparación en lo que son todos los rubros establecidos en el Programa Nacional en materia de trata de personas, que por supuesto no señalaré cada uno porque prefiero irme a la parte sustantiva, entre ellos el diagnóstico, los compromisos internacionales, las estrategias de coordinación entre todas las dependencias y evidentemente también con las entidades federativas para la prevención, protección, asistencia y persecución del delito y la elaboración de un inventario de cosas que existen, entre ellos, por ejemplo, asuntos de cuestiones de extinción de dominio, qué está pasando cuando alguien llega y rescata a una víctima, se puede dar una sentencia condenatoria, se extiende el bien y se dice hacia dónde va a ir ese bien, se le está dando un buen uso, no se le está dando un buen uso, qué es lo que está sucediendo. Obviamente, en este programa se habla también de la creación homologada de los protocolos de todo tipo, entre ellos los protocolos en donde se hace un operativo. Una de las quejas mayores que nosotros hemos tenido es que no hay un protocolo. Cuando alguien rescata a una víctima, dice, bueno, ¿y ahora qué hago? La recibe el Ministerio Público primero, se va primero con la Secretaría de Salud, la rescata ¿quién? El ministerial o la federación, es un caso local, es un caso federal, ¿cómo le hacemos? ¿Cuál es el primer paso para que nosotros podamos atender a una víctima? O
yo diría otro que es igual de importante, ¿cuál es el protocolo que debe tener la autoridad para llegar a hacer supervisiones, por ejemplo, a lugares en donde hay susceptibilidad de cometerse trata de personas? Lugares que ya conocen, salas de masaje, en algunos lugares llamados giros negros, en donde hay también toda la parte laboral, concretamente en toda la parte de agrícola que tenemos y que a veces no se plantea. ¿Cómo debe llegar la autoridad? ¿Qué autoridad es la facultada para llegar? Y bueno, pues aprovecho para felicitar también a la CNDH cuando las dos recomendaciones en materia de trabajo forzado, una en Baja California Sur, la otra en San Luis Potosí, y creo que eso puede ayudar a que las entidades federativas hagan también su trabajo. Por supuesto, no se puede combatir y solo estar persiguiendo a los delincuentes, y lo que queremos es evitar que nuestras hijas y nuestros hijos desaparezcan, se los lleven, alguien los reclute, alguien los capte, alguien los retenga y además los obligue a hacer alguna explotación, los explote con diversos fines y que nosotros no sepamos en muchas ocasiones dónde están. Nada hay más difícil que tener esa incertidumbre y evidentemente para nosotros es importante. Para eso cada autoridad que establece la ley general en la materia tiene una actividad específica. No podemos con todas las autoridades darles los mismos temas y eso es a lo que nosotros planteamos. Adelante. Estos son los objetivos que se planteó el programa nacional. El primero es la de prevención y visibilización, el segundo es la atención, asistencia, protección a las víctimas, el tercero es la procuración, investigación, que lamentablemente se da muy poco, y la persecución del delito, la rendición de cuentas y acceso a la información, porque recordarán ustedes que tanto las leyes que ya tenemos en materia de transparencia como la propia ley general establece que los datos en este sentido tienen que ser públicos y que tenemos que las entidades federativas y la federación tienen que hacer lo propio. Estos son los 4 rubros que nosotros estamos analizando y comparando y con base en ello está hecho el diagnóstico, perdón, el análisis y la evaluación. Adelante. Quisiera hacer muy rápido esto porque aquí hay abogados muy renombrados y la verdad es que quisiera hacerlo demasiado rápido. Ustedes saben que hubo modificación en el 2011 en materia de derechos humanos, los artículos que evidentemente a todos nosotros nos interesan, que tienen que aplicarse. Hay quien me dice, oye, pero una víctima, ¿qué le interesa saber si es el artículo X, el artículo Y? Y yo digo, pues probablemente a una víctima no le interese saber si es el artículo X o Y, pero a los abogados que defienden a las víctimas sí, a las autoridades encargadas de la operación también, y obviamente, derivado del artículo 14 constitucional, pues quien esté inculpado, quien esté evidentemente siendo procesado por un tema de esa naturaleza, tiene que ser castigado por el delito que cometió. Y tenemos que aplicar la ley de manera exacta, y para nosotros es muy importante bajo este esquema cómo desde el primero constitucional en la modificación donde se prohíbe la esclavitud, que es una forma de explotación durante mucho tiempo, yo quiero retomar y espero que Tere me perdone piratearme su frase en algún programa que compartimos, Tere Ulloa, que para explicar la trata, que se confunde mucho con el tema de explotación, pues nada más es como cuando uno va a algún lugar y hace un trato. Vamos a tratar el precio del coche, vamos a tratar el precio de la fruta, vamos a tratar el precio de lo que tengamos que comprar. La trata de personas es eso, es la comercialización de los seres humanos, y los tratantes son los distribuidores de esta mercancía humana que entregan a los explotadores, y yo quiero decir, necesitamos esperar a que se consuma la explotación para poder castigar la trata de personas. La trata de personas es el proceso previo del tema de explotación y para nosotros es fundamental que se pueda plantear porque este es un delito grave que derivado del artículo 19 tiene algunas características, que es evidentemente la prisión preventiva oficiosa y que además no hay derecho cuando alguien es sentenciado por tratarse de un delito grave, pues a que salga de la cárcel, ¿verdad? No hay derecho a la conmutación de la pena, llamémosle, ¿no? Y obviamente este es un instrumento que viene en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, pero que también habla de los tratados internacionales de los que nosotros formamos parte y que estamos obligados a seguir en la materia. Adelante. La firma del protocolo, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus 3 protocolos, ustedes saben que uno es el de trata de personas, el protocolo de Palermo, que tiene en sus artículos 3 y 5 la definición y cómo debe tipificarse la que es la penalización en la materia.
hay tres protocolos complementarios. México firmó la Convención de las Naciones Unidas en el año 2000, la ratifica en el 2003. Y aquí es un tema muy importante porque con los datos que verán a continuación estamos dejando de hacer lo que la Convención plantea, que es establecer mecanismos de investigación mucho más eficientes para perseguir la delincuencia organizada transnacional, es decir, redes completas de trata. A diferencia, no significa que no haya trata de uno a uno, por eso nosotros cuando planteábamos modificación decíamos que a quien para otro o para sí mismo pudiera entregar, enganchar, retener, porque se da también en el proceso de trata interna, lo cual no significa que no participe delincuencia organizada, pero esta convención lo que busca es desarticular las redes que actúan en todo el mundo y concretamente estas redes, evidentemente, que son redes que terminan llevándose de un estado a otro a las víctimas o de un país a otro también a las víctimas. México lo asume, por tanto, para nosotros es fundamental. Como ustedes saben, adelante pertenecemos nosotros al sistema interamericano y bueno, por supuesto, el artículo 6 de la Convención Americana nos obliga a poder adherirnos a este proceso. Y obviamente todas las sentencias que son emitidas en materia de la Corte Interamericana, espero que los abogados que estén por aquí, si digo algo incorrecto técnicamente, por favor me corrijan, pero como somos parte del sistema interamericano, estamos obligados en esto, cuando hay una sentencia, tomarla como jurisprudencia. ¿Qué significa esto? Que tiene que aplicarse, actualizarse los criterios y en el caso concreto de los ministerios que investigan y de los ministeriales que están investigando en todos los sentidos como de los jueces, están obligados a revisar esos tratados internacionales y la parte del sistema interamericano del que nosotros formamos parte. Adelante. ¿Por qué estoy haciendo yo un análisis del informe? Yo no sé si hayan ido alguna vez a un análisis de algún informe. Los informes en los que yo he participado generalmente son la glosa del Ejecutivo y nuestros discursos son sumamente políticos. Es una oportunidad que tenemos para hablarnos entre la clase política y muy pocas veces con la gente que opera los datos. Nosotros tenemos una obligación establecida en el artículo 231 como senadores, en mi caso como presidenta de la comisión y como senadora, de, por supuesto, conocer y analizar todos los informes, porque nosotros hacemos una especie de equilibrio de poderes para poder ayudar al Poder Ejecutivo y, por supuesto, al Poder Judicial, colaborando de cómo ayudamos a resolver las cosas entre todos. Este país no necesita que nos estemos golpeando, necesita que seamos capaces de poder trabajar en conjunto, pero eso se hace si somos capaces también de decirnos la verdad y decir, oye, lo que estamos haciendo no está funcionando. Queremos colaborar, pero también vamos a mejorar las condiciones que se están haciendo, porque en temas de derechos humanos y especialmente en yo creo que no podemos regatear ni negociar ninguna ley y mucho menos ningún resultado. El artículo 93 obliga a la Comisión Intersecretarial a hacer este informe cada año, además del programa. El 94 obliga a hacer una evaluación y un análisis, o sea, no solo es la Comisión Intersecretarial no solo es receptora de información, la Comisión Intersecretarial tiene que evaluar y analizar para hacer los correctivos necesarios que puedan ayudar a esta colaboración, respetando, por supuesto, la autonomía de las entidades federativas, pero también, por supuesto, exigiéndoles que se allanen a una ley general que existe y que es de aplicación obligatoria en todo el país. Cuando a mí me llegan, por ejemplo, que ya hicieron la ley en Tlaxcala y que se presentó, entonces todo el mundo aplaude sobre esa ley, o hubo otra ley que están presentando en algunas otras entidades federativas, pues yo lo que digo, nada más hay que recordar que nosotros, los estados, las entidades federativas, no pueden legislar tipos penales y tampoco ya en materia de víctimas, porque tenemos dos leyes generales que obligan a los estados a allanarse a esas normativas. ¿En dónde participan las entidades federativas? En todo lo que tiene que ver con prevención. Es muy importante que eso se haga, que es básicamente lo que nos está de una u otra manera fallando. Y yo lo platicaba con un funcionario federal y decía, en la federación tenemos la costumbre de aventarnos todas las culpas que las entidades federativas a veces no pueden resolver, porque si yo no puedo resolver un tema, pues que lo resuelva la federación. Cuando el centro de todos los temas y asuntos, y yo aprovecho para hacer una autocrítica, hemos creado 66 leyes generales
de las que a veces yo digo, híjole, ojalá y pudiéramos ser un poco menos extremos en lo que creamos, porque imagínense si aplicar un artículo para penalizar ahora una ley general como esta que tiene más de 100 artículos, pues es obviamente muy complicado en el seguimiento de la política pública, ¿no? Y para nosotros es muy importante. Tiene que darse a conocer los resultados al Poder Legislativo, al Ejecutivo, al Judicial, y es obligación que tengamos todas las sentencias que se han emitido, por supuesto, sentencias en firmes, en su versión pública, en los sistemas de transparencia y rendición de cuentas. Adelante. Nosotros queremos hacer un comparativo, adelante, de cifras reportadas. ¿Qué instrumentos y documentos usamos? Por supuesto, el programa que ya les había dicho, las cifras y datos reportados en el 2015 de la Comisión Intersecretarial y 3 auditorías que hizo la Auditoría Superior de la Federación, tanto la Secretaría de Gobernación como a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y como a la Procuraduría General de la República. Como ustedes saben, son los entes federales que pueden ser fiscalizados, los responsables de poder bajar y coordinar la política pública y de dar seguimiento a lo que las entidades federativas hacen, pero esto no exime de responsabilidad a los congresos locales, y aquí si hay diputados locales, pues aprovecho para decirles que tienen que hacer lo propio también en las entidades federativas, porque hay que estar vigilando qué están haciendo los gobernadores y la gobernadora en estos temas, ¿no? Estos son los datos que nosotros tomamos como referencia, de tal manera que lo que verán son datos exclusivamente técnicos. En el primer objetivo, se planteó como objetivo la prevención y visibilización. En el documento que ustedes tienen en sus manos viene todo completamente desglosado. En una presentación, entenderán, no podemos plantear todo, pero para nosotros es muy importante cuál fue el indicador que se utilizó, que fue el porcentaje de servidores públicos capacitados en materia de trata de personas, y se aplica una fórmula que es este porcentaje se saca de el número de servidores públicos capacitados que tenemos entre el total de los servidores públicos, en este caso de la Administración Pública Federal, multiplicados por 100. Esto es importante porque con base en ello podemos tener un indicador de medición. Ahora, el problema real que tenemos aquí es que si todos estamos entendiendo lo mismo por capacitación. Y ahorita es a lo que voy. Cuando analizamos este objetivo establecido en el informe de la Intersecretarial, nosotros quisimos poner 3 definiciones muy claras que describen este objetivo. El primero, ¿qué es prevenir? Si estamos hablando de prevención y visibilización, pues prevenir significa que defendamos, dice aquí, precaver o defender de un daño o advertir con antelación a alguien de algo. No metas la mano a la estufa porque te vas a quemar. Oye, para que seas víctima de trata de personas, esto puede sucederte. Oye, a ver, servidor público, tienes que conocer todos los instrumentos y mecanismos, las leyes, etcétera, cosas que se necesitan. Visibilizar, que aunque pudiera parecer muy simple, pues es hacer visible lo que no puede verse a simple vista. Y en México el principal problema que tenemos es que ya nos hicimos una concepción de qué es la trata de personas. Entonces, si nosotros no hacemos visible lo que no puede verse a simple vista y creemos que lo que estamos viendo es trata de personas y no es trata de personas, vamos a creer que todo es trata o que nada es trata. Y eso es un problema verdaderamente grave. Y capacitar significa hacer a alguien apto para algo. Estas son las definiciones de la Real Academia Española, de tal manera que si vamos a capacitar, pues no se puede capacitar igual a un ministerio público que tiene que integrar una carpeta de averiguación, que tiene que saber qué elementos debe acreditar de tipo penal, que tiene que saber cuáles son los mecanismos de investigación que tendría con su gente ministerial para poder plantear, que a un juez que tiene que hacer la interpretación de todos esos elementos del tipo penal para poder dictar una sentencia. ¿Qué tiene que hacer la Secretaría de Salud derivado de sus funciones? Saber y capacitarla cómo recibe a una víctima y qué tipo de atención médica debe brindarle. Lo mismo en el caso concreto de las instituciones como la CEAP, pues tiene que saber todo lo relativo a una atención integral de víctimas en los rubros que ahorita veremos, pero no se puede pensar que todo es capacitación. Y lo quiero decir con toda certeza, nos da mucho por hacer eventos y presentamos varias cosas. Hoy vamos a bailar para que todos nos vean. Hoy vamos a ponernos un moño rosa por esto. Hoy vamos a presentar una obra de teatro. Ninguno de esos esfuerzos sobra, lo digo con toda honestidad. Pero la obligación del Estado mexicano
Además de hacer eso, y qué bueno que se haga, para eso la sociedad civil tiene que participar, ayudarnos a visibilizar, pero los gobiernos no pueden ser banales en un tema de esta naturaleza y tienen forzosamente que hacer lo que les corresponde. Es decir, capacitar con certeza a su gente, a las autoridades, por ejemplo, cómo va a llegar un inspector a una granja agrícola a revisar y verificar o supervisar que no haya posibilidades de trata de personas ahí en donde estén explotando con trabajo o servicio forzado a alguien. O cómo un personal de migración en el aeropuerto puede detectar o puede ver si hay alguna chica que está siendo trasladada por algún delincuente o un grupo de chicas a algún otro país para poder tratarlas, para poder explotarlas, perdón. Esa es la parte más importante en el proceso de la capacitación. Adelante. Esto es lo que nosotros, a grandes rasgos y que viene desglosado aquí, vimos. Para nosotros fue muy importante ver lo que se estaba planteando, porque la Administración Pública Federal, con todas sus dependencias, informó que en el 2015 había capacitado a 6,719 servidores públicos. Si nos regresáramos a una lámina, ¿nos podemos regresar a una lámina, por favor? Adelante, atrás, perdón. Atrás. Nosotros tenemos, el total de servidores públicos son más de 1,800, de la Administración Pública Federal. Adelante, Marcelino. Son más de 1,800 que están aquí evidentemente planteados. No sabemos cuántas entidades federativas participen, por tanto la fórmula tendría que aplicarse en el mismo mecanismo. Entonces dice aquí que la Administración Pública brindó 6,719 capacitaciones y las entidades federativas 16,711, con un total de 23,430 capacitaciones. O sea, así lo habla. Eso mete a los organismos públicos defensores de derechos humanos, incluye algunas otras cosas, en fin, cuando lo revisen con toda certeza podrán verlo. Pero en la Auditoría Superior de la Federación, los datos que reportan son distintos. Se dice que la Administración Pública capacitó 8,650 servidores públicos y que en las entidades federativas fueron 16,799 y que el total son 25,449. ¿Qué significa esto y por qué es importante? Porque ahí hay una diferencia de 2,000 personas o 2,000 servidores públicos que pudieron haber sido o no capacitados. ¿Cuál es la cifra correcta? ¿La que dieron a la Auditoría Superior de la Federación o la que establecen en el informe de la Comisión Intersecretarial? Eso en principio ya a nosotros nos impide poder hacer la fórmula, porque tendríamos que hacerla con ambos instrumentos, porque el periodo que se está evaluando es el mismo, tanto en la auditoría como en el informe de la Comisión Intersecretarial. Meten dos conceptos que, si bien son importantes, no es lo mismo porque son elementos subjetivos que para poder interpretar son complicados. Estamos hablando de la difusión y se dice que en la difusión se logró impactar a un total de 41,835,701 personas. Pero ahorita verán un dato que para nosotros fue, ¿cómo 41 millones? Eso significaría que por lo menos la mitad de los mexicanos sabríamos qué es la trata de personas o conoceríamos o habríamos escuchado. Lo que nosotros escuchamos en la calle y los resultados de la auditoría no necesariamente están planteando eso. En la Auditoría Superior de la Federación presentan otras cifras. Hay una diferencia de más de 60,000 personas respecto del dato de difusión. Es decir, ¿cuál, reitero, es la correcta? La del informe, que es un informe público que emite la Secretaría de Gobernación, que establece la obligación del Secretario de Gobernación de hacerlo, o los mismos datos que da la Comisión Intersecretarial a la Auditoría Superior de la Federación para hacer un comparativo de otros temas. ¿Cuál es el dato correcto? No lo sé. Adelante. Adelante. En el tema de sensibilización, ¿qué significa la sensibilización? Generar una emoción o un sentimiento. ¿Sirve esto? Sí sirve.
porque, bueno, pues si a alguien nos genera cierta compasión ver que hay un ser humano que está en condiciones difíciles, está bien. Pero yo preguntaría, perdónenme que ponga un ejemplo que es muy simple, pero levante la mano cuántos fumadores tenemos aquí. Levanten la mano los que no mintieron. Bueno, tenemos muchos fumadores aquí. No me digan que no están sensibilizados cuando ven a alguien que saben que tiene cáncer o enfisema pulmonar por el tema de fumar, ¿no? Pero siguen fumando. La sensibilización es una parte de esto, pero no es el total. Y medirlo es muy subjetivo. Yo puedo salir llorando de una película, pero mañana se me olvidó. Este es un tema que debe medirse, sí, claro, nos tenemos que sensibilizar como sociedad, humanizar, pero es subjetivo el tema. Tenemos una diferencia de 53.559, derivado de lo reportado tanto a la auditoría como en el informe. Reitero, no sé cuál es la cifra adecuada. Yo tomaría el informe, pues es el que me llega, a la auditoría puedo acceder, pero obvio no tengo claridad de cuál es el dato correcto. Adelante. En el mismo informe hay inconsistencias. En las tablas que se presentan, cuando ustedes puedan meterse en la página de internet de la Secretaría de Gobernación y ver, el informe presenta, y también se las estoy poniendo yo aquí, en este informe, presenta que en sensibilización hay 481.679, pero en las conclusiones dice que son 481.769, y una diferencia de 90. Yo, cuando veo eso, supongo que alguien solo cambió la cifra, pero mientras no sé cuál es la real, la que está cambiada o la otra o cuál, ¿no? Eso habla de 90, que para mí 90 pues es 90, sobre todo cuando se trata de víctimas, y ahorita lo vamos a ver. En la difusión hay una diferencia de 19 millones, porque se reporta 41 millones en las tablas del informe, en las conclusiones 22 millones, y hay una diferencia de 19 millones. Y en los de sensibilización no se reporta en las tablas, pero sí en las conclusiones de 525, que es el dato que sí coincide, y en eventos de difusión, en una parte dice, en las tablas, que son 532, y en otra parte dice que son 967. Hay alrededor de 435 eventos de diferencia, que no sabemos dónde se hicieron, si se hicieron en conjunto, si alguien colaboró, si SEA solo con Cedesol el evento, si lo hizo con no sé quién, en fin, o sea, tenemos problemas para este tema. Pero cuando ustedes ven la diferencia, regrese. Cuando ustedes ven la diferencia de 22 millones, que fue el dato que a mí me llamó la atención, pues lo primero que pregunten, ¿dónde están esos 22 millones? O sea, uno puede entender el de 90, quizá que pueda ser un tema cambiado, pero el de 22 millones, bueno, el estado de Oaxaca reporta que hizo trabajo para difundir y sensibilizar a 39 millones 900 y tantos mil personas. Y yo digo, ¿cómo? Si en Oaxaca hay 3 millones y fracción de habitantes. Eso significaría que, otro error de dedo. ¿Pero cuál es el error de dedo? ¿El número 3 inicial o el número último? No lo sé, pero la diferencia es abismal. Esto implicaría que incluso a los recién nacidos ya les estuvimos dando un folleto. Pero bueno, no pongo el dato ahí porque en todo el país se reporta la distribución solo de 700,000 folletos. Bueno, a lo mejor fue un programa, a lo mejor fue una radionovela, a lo mejor… Bueno, no se especifica. ¿Cómo puede reportar Oaxaca 39 millones de personas en este rubro? Es increíble. Y bueno, ¿y cómo podemos nosotros no darnos cuenta de lo que está pasando? ¿No? Adelante. Estos son otros datos que también tienen en el mismo informe, en las conclusiones. En cada página que ustedes ven acá vienen las páginas para que puedan revisar y cotejar toda la información que hicimos. Las personas impactadas en todos los rubros, en las conclusiones del informe, dice que 42, pero también en otras conclusiones que son por separado, dice que son 23. La diferencia son de los 19 millones, los que les planteaba ahí, que ya no son 19, sino 22 en el anterior. Entonces ya no coincide ahí ningún dato. Los eventos de capacitación en el anterior, que había la diferencia, eran 400 y tantos, acá son 528.
Y así, si nos vamos, en el material de difusión, ¿qué es lo que les decía? O sea, cómo en total se dieron 705,000 materiales de difusión y se impacta más de 42 millones de personas. Tendríamos que especificar bajo qué esquema fue el impacto, ¿no? ¿Cuál fue el mecanismo que se usó para el impacto? Adelante. Respecto de las comisiones intersecretariales instaladas en las entidades federativas, y voy a darles un dato. En las comisiones instaladas, el informe presenta que fueron 24, que 7 están en proceso y que hay una sola comisión sin información. A la Auditoría Superior de la Federación le reporta que hay 17, 5 comisiones en proceso, 8 que no están acreditadas, o sea, de las 17 instaladas, de esas que reporta, 8 no tiene cómo acreditar que están instaladas y 2 que no cuenta información. Hay diferencia también tal cual. En el informe reportan, por ejemplo, que Tlaxcala instaló su comisión intersecretarial. Es cierto, no han sesionado. No hay sesiones. Una ocasión, creo, tengo entendido recientemente, que se reunieron, pero no para sesionar. Vaya, nosotros mismos estamos en falta porque nos reunimos hace como 2 años, año y medio, y nos hemos vuelto a reunir en la intersecretarial. Yo soy miembro de la intersecretarial, nos hemos reunido en subcomisiones, pero bueno, a veces ni siquiera con un tema en especial, ¿no? Adelante. Para nosotros hicimos una serie de observaciones, ¿no? De acuerdo a la información que se reporta, la Comisión Intersecretarial no siguió los parámetros establecidos en el objetivo y el indicador. No hay un solo dato que nos diga dentro del informe cuál es el punto de avance, porque y nosotros tampoco podemos hacerlo, porque ¿cuál cifra tomamos en consideración? De servidores públicos, 6,000, 62,000, los 60 y tantos millones impactados, en fin, todo eso, no podemos, ¿no? Y eso nos impide saber cuál es el dato correcto y cuál es el avance que tenemos como país. Ojo, no se trata solo de la federación, es datos e informes que dan las entidades federativas a la Comisión Intersecretarial. Nada más que en mi planteamiento es la Comisión Intersecretarial está obligada a evaluar, es decir, hacer esto que nosotros estamos haciendo, el análisis y la evaluación. No podemos medir el avance. No tenemos un programa de capacitación específico. Por tanto, los temas que se tocan son diversos. Hay temas que si ustedes revisan en el documento que les doy, resulta ser que alguien reportó que el tema que se impartió fue embarazo en adolescentes. Y yo pregunto, ¿eso es trata de personas? Bueno, a menos que el tema de embarazo en adolescentes haya sido embarazo forzado. Nada más que, ¿qué creen? Nosotros no tenemos tipificada la conducta de embarazo forzado en este país. Es parte de las modificaciones que en el Senado estamos impulsando, que el embarazo forzado se plantee, ¿no? Pero embarazo en adolescentes. O hay quien reporta, impartimos el curso a jóvenes de el proyecto que yo soñé en mi vida, cómo llevar responsablemente mi vida sexual. ¿Es trata de personas eso? Y como esos podrán encontrarse otro, la discapacidad en zonas marginadas, o reportan la aparición de un banner en tal o cual lugar, o reportan que se presentó una obra de teatro en un tribunal, o reportan que se hizo un baile nacional, o reportan, en fin, cosas de ese tipo que se reportan y que obviamente no corresponden al indicador establecido por el propio programa nacional, que es cuántos servidores públicos capacitamos y cuál es el porcentaje de avance y si los capacitamos además correctamente. Si los capacitamos para lo que están aplicándose. Y eso habla, y ojo acá a las autoridades judiciales, tampoco hay información de las autoridades judiciales. Quiero decirlo con toda certeza. No existe este programa, ¿no? Entonces les digo, todo es capacitación, todo es difusión y todo es sensibilización, todo, no hay una diferencia específica. Sé que el INACIP está haciendo ya un programa muy específico, ojalá y se pueda aplicar en el siguiente año. Adelante. Para nosotros es fundamental que diferencie este tema. Incluir en el mismo rubro todas las actividades, mezclándolas con capacitación, confunde terriblemente. No puede hacerse eso, porque la naturaleza y las facultades de cada ente de la administración pública federal, así como de las entidades federativas y de las áreas que corresponden, tienen funciones que hacer. Yo es lo que digo es, cada dependencia tiene que hacer lo que le toca.
cuando todos queremos hacer todo, perdónenme por favor porque sé que aquí hay activistas muy renombradas y sé que hay funcionarios muy responsables, pero cuando el responsable de salud quiere ser el que dicte la sentencia, pues está planteándole, está quitando la facultad al juez, ¿no? Cuando algunas, no significa que no podamos tener colaboración en el proceso, pero los legisladores tenemos que informarnos para hacer una ley. No podemos hacer leyes solo porque somos legisladores. Nuestra ignorancia también nos ha llevado a hacer este tipo de cuestiones que no sabemos cómo plantearlas. Nadie puede sustituir funciones, ¿no?, de todo lo que estamos haciendo. Entonces, cada uno de nosotros tiene que hacer lo que le toca. Cuando este país, las personas, la sociedad civil haga lo que le toca, que es exigirnos a nosotros el cumplimiento de la ley, que los legisladores nos comprometamos a hacer mejores leyes y a supervisarlas para su cumplimiento, para saber si lo que hicimos fue correcto, bueno, entonces estará bien. Si el Ejecutivo hace política pública, eso sería lo correcto. Pero no, acá todos hacemos de todo y nos vamos todos a los bailes y nos cenamos juntos y hacemos todo lo que queremos, menos lo que nos toca en el ámbito de nuestras competencias. Adelante. Los diferentes datos reportados en el mismo periodo, es lo que les decía, no generan certeza, no podemos medir eficiencia específicamente, y la preocupación mayor que tengo yo es con los ministerios públicos, los jueces y los responsables de la Procuración y Administración de Justicia, y evidentemente en la parte de prevención, que es el primer tema, pues la aplicación de la política pública para evitar que tengamos más víctimas de trata en este país, ¿no? Y yo lo que decía, todos los esfuerzos son importantes, yo no los desdeño, con mucho gusto además, pero estas deficiencias lo que hacen es ocultar la realidad que este país y el mundo vive en el combate a un delito que se dice es el segundo delito que mayores ganancias deja en este país. Yo creo que debemos dejar de decir eso y pues combatámosla de veras. Si de veras deja tantas ganancias, no hay en ninguno de los procesos que veremos a continuación una sola investigación, por lo menos que se haya transmitido a la Federación de lavado de dinero. Nadie está supervisando las cuentas de los tratantes en este país, aunque debo decir que los operativos que se hicieron en mi estado, en Tlaxcala, los 6 que se hizo ICE, que se van a enojar conmigo, que la otra vez dije Interpol y FBI, ICE y algunos de PGR, sí están haciendo esta investigación y sí lograron desarticular tanto a los, bueno, Tere conoce perfectamente los temas y participado en algunos de ellos, sí hay una desarticulación. Los tratantes, las bandas de tratantes que se han desarticulado en este país, unas fueron las de mi estado, las de Tlaxcala, que se los llevaron con fines de extradición y están en Estados Unidos siendo procesados, y los explotadores allá, que eran parte de esta cadena de tratantes, también están siendo procesados. Pero yo no conozco otro caso de otro estado en donde haya fines de extradición, o por lo menos que haya esta desarticulación doble de tratantes y explotadores. Adelante. Para nosotros, este es el segundo, que es asistencia y protección a las víctimas. El concepto que más escucho yo cuando voy a algún evento es: van a querer perjudicar a las víctimas, pobres víctimas, y las víctimas las tenemos en la boca todo el tiempo porque todo se hace en el nombre de las víctimas, y las víctimas, pues sí, pero los datos son verdaderamente aterradores cuando uno los revisa. Estas son las definiciones que pueden revisar en su cuadernillo, en el informe de análisis de lo que nosotros hicimos. Cuando firmamos el protocolo de Palermo en el 2003, es muy importante saber que el protocolo no es una normativa que se tiene que interpretar de tal o cual manera. Protocolo significa secuencia detallada de un proceso de actuación científica médica, es decir, como un checklist, ¿no?, para poder hacer cosas. Los protocolos de atención a víctimas tienen que ser ese checklist. El de Palermo que hicimos, tenemos que revisar si estamos cumpliendo con los compromisos internacionales porque lo firmamos. Es exactamente lo mismo, para poder hacer en este tema una perfecta atención a las víctimas que se requieren, porque los datos siguientes les van a impactar. El referente y el indicador y el tema de medición es el número de entidades federativas que cuentan con un protocolo de atención. Nuestra propuesta será que se cambie, por favor, el indicador de medición. No puede ser el número de protocolos, tiene que ser la aplicación del protocolo a la medición, que los
estados y la federación apliquen el protocolo. No que sabamos que si lo tienen o no, no, sí, mira, ya lo tengo, pero ahí está en la esquina escondido. Este es un informe de 2015. Adelante. Para nosotros es importante decirles que el protocolo federal, a pesar de que yo estuve presente en la sesión de 2014 donde se presentó un protocolo, fue publicado hasta diciembre de 2015. Por tanto, ¿quién va a seguir un mecanismo de un protocolo si no se lo exigimos a la federación, menos a las entidades federativas? O sea, pues ¿quién me supervisa, no? 3 estados, adelante, 3 estados reportaron, adelante, 3 estados reportaron que habían tenido protocolos de actuación. No, está bien, sigue. Que habían tenido resultados de protocolos de actuación, pero cuando nos metimos a pedirlos, resulta ser que no los tenían. Uno de ellos el Estado de México, el otro Guanajuato y el otro Coahuila. Las 3 entidades federativas dijeron que tenían un protocolo de actuación de atención a víctimas. No estoy omitiendo un solo dato. Si ustedes ven, los 3 estados son gobernados por distintas fuerzas. Bueno, no. O sea, no es un tema de otra naturaleza. Reportan un protocolo, yo hablo por teléfono, busco, me meto en las páginas de internet, pido por transparencia y no hay protocolos. No hay. De los 3 que reportaron, me queda la certeza que no lo tienen. Eso se los puedo decir, ¿eh? Al 2017, y este es el reporte de 2015. Fíjense bien, los datos que da el informe es la atención de 907 víctimas en 2015 y dice que proporcionó 6.655 servicios. En las entidades federativas se rescataron a 1.106 víctimas y proporcionó 3.708 servicios. A un total de 2.013 víctimas y de 10.363. Pero los mismos datos que proporciona la CEGOF a la Auditoría Superior de la Federación, hay una diferencia más o menos entre 100 y tantos, si ustedes revisan ahí, ¿no? De diferencia de víctimas atendidas, que no es el mayor de los casos más graves. Digo, es grave, pero hay otros más graves que les voy a decir. Y en la página 108 dice que la Administración Pública Federal en el 2015 atendió a 19 víctimas y en las entidades federativas a 420. A ver, entonces, 420, 1.108 o 1.106, o 907, o ¿cuántas víctimas? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Adelante. Aquí está, ninguno de los casos se tuvo en el caso de Guanajuato, Coahuila y Estado de México, como lo mencioné. Reiteramos que la Comisión Intersecretarial no tomó en cuenta el Programa Nacional contra la Trata para hacer el informe y menos para evaluarlo, por lo que para nosotros esto implica un avance del 0%, porque en este tema no podemos estar jugando. Una víctima es una persona que está sufriendo un daño y que tiene la obligación el Estado mexicano de reparar ese daño. Si de verdad estamos nosotros diciendo que nos importan tanto las víctimas, ¿por qué no estamos haciendo lo propio? Y aquí hago un llamado a la sociedad civil que atiende víctimas. ¿Por qué nadie ha señalado esto? Pareciera ser que no importa. Perdón. Yo creo que tenemos que cambiar el mecanismo de denuncia, la de ustedes es fundamental, o diría yo, el mecanismo de colaboración, ¿no? Adelante, ¿no? El mismo informe reconoce que fue publicado hasta 2015, quiero decirlo, ¿no? Hablé por teléfono, en el caso del Estado de México, hablé por teléfono en los otros estados, no me contestaron en los otros estados, pero en el Estado de México sí, y fueron muy claros en decirme que no, etcétera. Sin embargo, también hay un apartado del informe de la Intersecretarial que se llama Separata, que contiene los datos de 2009 a 2015. Y fíjense bien qué dice en el informe. Las víctimas detectadas, identificadas en los procesos y sentencias, pongo puntos suspensivos para no leer todo, señala que en el año 2015 se identificaron a 420 víctimas relativas al fuero estatal y 19 del fuero federal, que son las 439 que reportan, lo que contrasta con las 2013 que reporta en la tabla resumen del periodo anterior. A ver, entonces son 439 o 2013. ¿Cuántas son? ¿Dónde están? Adelante.
Se reportan 5 datos distintos de rescate de víctimas. En el informe 2013, en la tabla resumen del informe 6.655, en la separata 439, en la auditoría de la CEGOP 2.115 y en la auditoría de la SEP 460, que dice que todas fueron de trata, de la CEA, todas fueron de trata. Bueno, hay 4 datos que para mí son fundamentales y que tiran por la borda el dato anterior, que es, además de estar cambiando estos datos, imagínense lo que sucede aquí. En el fuero estatal, de 258 se desconoce su edad, de 153 se desconoce su género y de 641 no se identificó la nacionalidad. A ver, ¿cómo? ¿Rescatamos o no rescatamos? ¿Cómo no sabemos a quién rescatamos? No le estoy pidiendo que me diga por protección de datos personales, mira, se llama fulanita y está en tal lugar, o fulanito y está en tal lugar. No, a ver, no pido sus nombres. Eso es obligación del Estado mexicano, protegerlas, cuidarlas, su identidad, no revictimizar, todo. Pero si no sabemos cuántos años tienen, ¿a quién rescatamos? Si no sabemos si son hombres o mujeres, ¿a quién rescatamos? Si no sabemos de qué lugar vienen, ¿con qué países vamos a colaborar con más eficiencia y detalle para poder, con estos datos, hacer el cambio que este país se necesita? Esto es verdaderamente terrible. Hay víctimas a las que han contado como 300 veces, van a un operativo y la cuentan como víctima, van a otro operativo y la cuentan como víctima, van a otro operativo. ¿Por qué? Porque no hay procesos de investigación. Todo se hace a través de operativos y no hay protocolos de operativos, así es que imagínense. Adelante. En ninguno de los casos atendidos por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en esta materia, en ninguno se otorgó la reparación integral del daño durante este ejercicio. En ninguno, 0 víctimas en materia de trata, reparación integral del daño. Hay modelos de atención completamente distintas. El modelo de PGR cuenta con de los 13 rubros que pudiéramos tomar y considerar, PGR aplica 10. La CEAP, que es el área importante, y aquí mi llamado a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ¿quién me va a poner el tiempo? Perdón. En el caso concreto, yo dije, ya me quieren callar, ¿verdad? El caso concreto de este tema, no es posible que no tengamos un dato con precisión como debería tenerse. La PGR aplica 10, parte de su modelo, 10 rubros, y la CEAP solo 4. Mi llamado a las instituciones para la coordinación del propio modelo, un solo modelo integral de atención a víctimas. No podemos estar jugando con ellos. Toda víctima es especial. Yo digo, las de víctimas de trata son especiales, pero todas las víctimas, todos los derechos, ¿no? Hagamos un solo modelo que nos permita avanzar en este tema. Regrésate nada más. Cuando ustedes revisan la información, hay un concepto que usan en el informe, dice víctimas o supuestas víctimas. ¿Cómo? ¿Son víctimas o son supuestas víctimas? Pero además, recibieron servicios aislados en el tema. En el informe se asegura que el instrumento que se utilizó es la Ley General contra la Trata de Personas, y se aseguró que se utilizaron los protocolos a los que fueron planteados. Pero cuando uno revisa, vamos a ver casos en los ejemplos que tienen aquí. Por ejemplo, el Distrito Federal reporta que rescata a más de 340 víctimas en materia de trata y proporciona 8 asistencias legales. Y las otras 300 que no tienen derecho a un abogado, no se sigue un proceso. ¿Quién las defiende? ¿Fueron víctimas o no fueron víctimas? ¿Se registraron solo porque no las metieran a la cárcel y las acusaran de tratantes? O sea, a ver, díganme qué pasa ahí. No puede ser este tema. 300 víctimas rescatadas, dice el DF, y 8, solo 8 asistencia legal. Hay quienes les fue mejor
reportan 200 víctimas y las 200 por lo menos recibieron una atención psicológica. Cuando hablamos de reparación integral de daño, las víctimas requieren mínimo entre 1 y 3 años de terapia para poder reinsertarse a la sociedad. Mínimo. No hemos supervisado si las personas que colaboran en los albergues que están recibiendo a las víctimas tienen el personal capacitado y formado para dar esta atención. ¿Quién supervisa? Por eso casos como Casitas del Sur o como Mamá Rosa. Y aprovecho para agradecerle a la senadora Cristina Díaz, que junto con ella, la senadora de la Peña, la senadora Graciela Ortiz y la senadora Marta Elena García, vamos a empezar y le pedimos ayuda ya a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, junto con la CEAP. Por supuesto que la Comisión Intersecretarial está facultada para la visita a los albergues. Vamos a empezar a visitar los albergues para ver el cumplimiento de todo este tema. Y yo quiero decirles que siempre conté con el apoyo de la senadora Díaz y de la senadora de la Peña para poder impulsar estos temas, a los que les agradezco. Adelante. Para nosotros es terrible que no se siga un protocolo, ¿no? Cuando solo se recibe una consulta psicológica, cuando se habla de trabajo social y no sabemos dónde, cuando no sabemos si la Secretaría de Trabajo y Previsión Social ya incorporó a algunas de esas víctimas a la parte laboral, ¿no? Si ya tuve todo mi proceso de reparación integral, si ya estoy médicamente bien, si ya, etcétera, etcétera. Y bueno, para nosotros es terrible. El mismo informe dice que la identificación y rescate de las 907 víctimas que reporta, pero recordarán que hay otros 4 datos distintos, ¿no? Se dio gracias a los operativos en diversos hoteles, moteles, antros, bares, discotecas y establecimientos de giros negros. Pero el mismo informe dice que algunas llegaron por su propio pie, es decir, más de la mitad. El lugar en donde más operativos hay de este tipo es el Distrito Federal y Chiapas, que están usando no la ley general en materia de trata de personas, que tiene un proceso de investigación. En el caso de Chiapas, adelante, están usando la normativa de la Constitución Política del Estado de Chiapas en su artículo 70, fracción sexta, inciso A, y en el caso del Estado de México, la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México. ¿Qué significa? Que cuando van y cierran un giro negro, lo cierran con una parte administrativa. ¿Cómo se cierra un giro negro con el tema administrativo? Porque le falta el extinguidor, porque la luz no funcionó, porque los baños no tienen anuncios, etcétera. Pero dicen que están usando la ley en materia de trata de personas. Nada más que cuando alguien regresó, un reportero, compañero de ustedes de un medio muy prestigiado, a revisar, por ejemplo, en el Estado de México, de los más de 1.500 operativos, y dijeron más de 1.500 giros negros que estaban aperturados, cerrados, porque se prohíbe, dice la ley, los desnudos o semidesnudos. O sea, no el tema de trata, dice los desnudos o semidesnudos. Como si por sí solo el desnudo y el semidesnudo fuera un delito de trata de personas. Y entonces, lo que cierran y la facultad de dar los permisos es del gobierno municipal con los gobiernos estatales, se cierra con estas leyes, pero cuando regresan, pues ya están otra vez abiertos los antros. No tenemos el dato, por más que lo quisimos, lo pedimos por todas las vías de transparencia a las entidades federativas, de cuántos de estos bienes fueron extinguidos para poder crear el fondo de víctimas correspondiente y si se está dando el caso de que con ese dinero se le esté reparando el daño a las víctimas y no tenga que ser. Bueno, yo lo más les quiero decir, acá se cerró un lugar así en el DF y fue otorgado no para víctimas de trata, sino para personas en situación de calle. No digo que esté mal que se le otorgue a personas en situación de calle, nada más que digo, pues, entonces, el ordenamiento no es el adecuado, pues hagamos lo propio, ¿no? Adelante. Bueno, en ninguna parte del informe, no hay un solo lugar del informe en donde se hable de la supervisión y seguimiento a las víctimas que fueron entregadas a las organizaciones de la sociedad civil para su atención. Miren, no es un tema de desconfianza con la sociedad civil. Creo que la sociedad civil tiene un papel fundamental en el logro de nuestros objetivos. Pero hay 2 casos que ya tuvimos, reitero, Casitas del Sur y Mamá Rosa. Sociedad civil, ¿queremos que se repitan? ¿Queremos que esto suceda
En lo personal, no. No es un tema en contra, es un tema de colaboración. Si yo puedo permitir que se me supervise, saber si estoy haciendo lo propio, o incluso si el lugar que me dieron en extinción de dominio, pues no lo estoy usando para las víctimas, sino para vivir yo, o en su defecto, para rentarlo. Es terrible ese tema. Adelante. Por cierto, yo digo, el refugio de FEBIMTRA, sí hemos estado en supervisión con ellos, que es el único refugio especializado que yo conozco, abiertamente que nos dejan entrar, y ahí hemos estado con las currículas y la revisión de las personas que están atendiendo, ¿no? Este es un tema escabroso, ha sido parte evidentemente de la discusión nacional, que es el tercer y penúltimo objetivo, que es la procuración, investigación y persecución. El indicador de medición que también haremos que se cambie es el porcentaje de consignaciones hechas, ¿no? Pero habla de tres conceptos, que es la investigación, que es la procuración de justicia. Si no hay investigación, vamos contra los principios establecidos en el primero constitucional, en el resto de los artículos en materia de derechos humanos. Queremos que todos sean tratantes o nadie sea tratante, ¿no? Y entonces damos por hecho que hay alguien culpable porque no estamos respetando su presunción de inocencia. Pero además estamos yendo a ver en qué momento, pues obviamente puedo consignar, no importa, dice algunas fiscalías estatales, y mi llamado a estas fiscalías estatales, oigan, a ver, yo no puedo estar por el número de consignaciones hechas. Una consignación no necesariamente, y los abogados ayúdenme por favor, significa una sentencia en firme, condenatoria, y ahorita lo vamos a ver, que es evidentemente el tema que para nosotros es fundamental y que además debo decirle y aprovecho para hacer el agradecimiento al equipo que me ayudó a elaborar y a revisar este informe, a los abogados que estuvieron pendientes, Sandra, Daniel, Víctor, que están colaborando conmigo, por aquí deben estar, y a las personas que me ayudaron con toda la parte de la presentación y diseño, Araceli, Pamela, Ana Laura, ¿quién más me ayudó? Ángeles y Marcelino. Es un trabajo de equipo, todos ellos, algunos de ellos de manera, además debo decirlo, voluntaria, porque hicimos una revisión de sentencia por sentencia, de las que nos reportaron por transparencia, y ahorita lo vamos a ver. Adelante. La consignación es la averiguación previa enviada al juez, ¿no? Y la intención de un ministerio público, de un fiscal, es que esa consignación sea, ¿qué? Pues condenatoria, ¿no? Que yo integre también mi carpeta, que estoy demostrando que estoy acusando a alguien que sí es culpable de haber cometido un delito, que estoy haciendo mi trabajo. Pero está tan ambiguos y tenemos 26 tipos penales que ahorita vamos a ver, que entonces cuando se hace la revisión de este tema tenemos un verdadero merequetengue, y ahorita les pongo el ejemplo. Y no se pueden reportar sentencias que están ahorita en procesos de supervisión, porque una sentencia puede ser revocada en una segunda instancia. Tenemos que revisar que las sentencias sean en firmes. Adelante. Aquí está lo que estamos hablando. 106 consignaciones, que es lo que dice la Comisión Intersecretarial. A la auditoría le dice que son 165. Evidentemente no tenemos claro cuál es el dato, o son 106 o son 165, porque hay 59 consignaciones que no tenemos claridad de cómo se iniciaron, ¿no? Y reitero, no todas concluyen en sentencia condenatoria. Adelante. Bajo este esquema, el informe no incluye cuántas personas se integraron en un solo documento, es decir, si en una consignación van 3, 4, 5, 6, 7 o 10 imputados, ¿no? Incluso tenemos conocimientos de sentencias que empezaron por 40 imputados porque fue un operativo en tal o cual lugar, pero resulta ser que ahorita la sentencia está agarrada así como con pincitas, porque de los 40 a 39 se desistieron, o sea, dicen, no es cierto, o sea, pues no, no les lograron comprobar nada y hay una sola persona que se queda adentro pagando por el resto de todos en las mismas condiciones. Entonces es importante que se diga. Para mí este es un dato fundamental porque la Comisión Intersecretarial asegura en su informe que recibió el 100% de las sentencias reportadas en su versión pública, es decir,
las 123 sentencias reportadas en 2015, pero no corresponde a la información que nos fue proporcionada vía transparencia. Su servidora solicitó vía transparencia esta información tanto a los tribunales estatales como a la Secretaría de Gobernación. Se nos dio, después de un recurso, que interpusimos un recurso porque nos fue negada la primera ocasión, se nos dio el dato y estos son los datos que ustedes van a ver ahorita. Adelante. La Comisión Intersecretarial reporta que hay 123 sentencias. No especifica de esas 123 si son condenatorias, si son absolutorias, si son por la ley general, si fueron procesos anteriores y lo que sea. Por transparencia nos entregan unos discos que contienen solo 45, pero de esas 45, 6, y acá lo dice, no son por el delito de trata de personas, son por lesiones, por ejemplo, por lenocinio o por otro tipo de delitos que no es trata de personas. Eso habla del desconocimiento del tema y la falta de capacitación eficiente en la materia a los operadores de la ley. De tal suerte que hay una diferencia, pues como ustedes pueden ver, importante, porque en realidad solo son 39 sentencias, y cuando pedimos a los tribunales estatales nos dan solo 23. Hay 22 condenatorias que están por transparencia, 13 que están en los tribunales. Hay 17 por transparencia, absolutorias y 10 que nos dieron por los tribunales. Hay 15 condenatorias con la ley general y hay 10 que nos dieron los estatales con la ley general. Hay 7 condenatorias con leyes estatales y 3 condenatorias con leyes estatales de los tribunales. Pero cuando ustedes dicen, bueno, ya tenemos con la ley general 15 sentencias condenatorias, digo, cuando a mí me hablaban de 600 y tantas, ¿no? Como si todas fueran por ese ordenamiento. Y resulta ser que hay 17, pero ¿qué creen? Cuando uno revisa, nos vamos al siguiente tema, por eso les digo, revisen sentencia por sentencia, que está básicamente en la página, ahora se los digo, en la página 32, perdón, desde la 27, la 30, 31 y 32, viene sentencia por sentencia con un pequeño resumen. Quien quiera la información en versión pública, con mucho gusto se los otorgamos para que puedan ustedes hacer su propia valoración. Y bueno, pues resulta ser que de estas, la Comisión Intersecretarial, que incluye en el informe 84 sentencias que no puede acreditar, ¿no? Y en solo 2 de ellas, se aplica el artículo 10, que es el tipo penal en materia de trata de personas. En el resto, los artículos que se están aplicando son los de explotación. Y ustedes dirán, bueno, qué bueno que se castigue la explotación. Yo digo, sí, qué bueno que se castigue la explotación, porque además es importante, nada más que esta es una ley de trata con fines de explotación. Y la trata no necesariamente tiene que llegar a la explotación, es parte de lo que tenemos que hablar. Pero cuando además revisamos todo este tema y ubicamos todos estos datos, hay una diferencia, por ejemplo, con la Auditoría Superior de la Federación, de más de 100 sentencias, y esto confirma lo que la UNODC dijo en su último diagnóstico sobre la situación de trata de personas en México, que fue el motivo que nos llevó a nosotros a hacer la revisión de la ley general y no ningún otro, que dice que había observado falta de certeza jurídica en el tipo penal básico en la materia contenida en el artículo 10, y aunque dice que se toma esta ley, que ya vieron ustedes que solo son 15 sentencias condenatorias, pero ahorita cuando veamos y cuando revisen, pues resulta ser que no está considerándose así. ¿Qué dicen algunos jueces? Yo no puedo, para poder acreditar el artículo, por ejemplo, 21, que es de explotación laboral, tengo que acreditar primero el artículo 10, porque es el tipo penal básico. Entonces, dicen así los jueces. ¿Por qué? Porque hay falta de certeza jurídica. Hay otros que dicen no, porque son 26 tipos penales y son por independientes. Entonces, si alguien se va a un amparo por el tema de explotación en una ley de trata, aunque siga los delitos en materia de trata de personas, pues esto nos va a llevar a la Corte Interamericana a hacer una discusión verdaderamente terrible en alguno de los momentos, que alguien decida irse hasta la última instancia, ¿no? Como nos ha sucedido en muchos casos. Adelante, por favor. Esto es lo que yo les decía.
En la sentencia del mismo Estado, de dos jueces distintos con las mismas conductas, se dan dos criterios distintos. Una es condenatoria y la otra es absolutoria. ¿Quién tiene la razón? Habría que estudiar el expediente todavía con mayor definición, porque para nosotros, obviamente tenemos la versión pública, no tenemos ningún otro tema de las pruebas documentales, ¿no? Y evidentemente bajo este tema se hace en un proceso porque nadie está aplicando el artículo 10, que además se encuentra y viene en sus anexos en la última página, ahorita en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una tesis contradictoria. Hay dos interpretaciones distintas por el mismo artículo, por otro concepto, ni siquiera por este. O sea, acá no hablamos del tema del tipo penal y los 26 adicionales. Aquí estamos hablando, en este caso, de las tesis, porque el artículo actual dice el quien capte, enganche, toda acción u omisión dolosa. O sea, todo lo previo. Esa es una acción preparatoria. Ni siquiera son las conductas de captar, enganchar, no. Todo lo que ya haga para captar, para enganchar, para todo eso, tiene que acreditarse. Toda acción u omisión dolosa. Por eso los jueces no pueden acreditarlo. Perdón, los ministerios públicos. Toda acción u omisión dolosa para captar, enganchar con fines de explotación, ¿no? A una o varias personas, por uno o varios delincuentes. Es decir, da lo mismo que alguien capture a uno que alguien tenga lo mismo. Voy a poner un ejemplo. En el caso de trabajo o servicio forzado, delincuencia organizada. La delincuencia organizada no capta a una muchacha, a dos muchachas, a tres muchachas, a un joven, para lo que sea, para servicios forzados. Capta grupos y se castiga de la misma manera a la persona que está participando en delincuencia organizada. Por eso muchos de los casos no están siendo llevados al tema de la federación, porque no se les da una competencia federal, no se establece. Adelante. Por cierto, ni siquiera es trabajo forzado, es explotación laboral, tipificada en la Ley General de Trabajo, el artículo 21, que por cierto contiene también medios comisivos. Entonces, en el resto de los tipos penales sí hay medios comisivos, incluyendo el de explotación sexual, pero en el tipo penal básico no los hay. ¿Por qué en los de explotación sí y en el resto no? Porque lo que se están castigando son las conductas de explotación. Tal pareciera que solo queremos en flagrancia ver un tema de explotación, que además eso ya vieron cómo se revierte en el tema de las sentencias. ¿Qué es lo que tenemos? Falta de investigación. ¿Qué tenemos? Ineficiencia, desconocimiento de los ministerios públicos, de los propios jueces. Algunos de ellos han interpretado correctamente. No estoy diciendo que sean todos los casos. El motivo de mi análisis solo y evaluaciones de 2015, que son los elementos. Estamos ya trabajando para que el 2016 venga de una manera distinta, y el mayor número de sentencias reportadas son del fuero común, lo que no significa que no tenga que combatirse la trata interna, pero no tenemos sentencias del fuero federal. Son 5 sentencias que me decían, no es cierto, no, sí es cierto. En el 2015 fueron 5 sentencias del fuero federal, y las otras fueron con fines de extradición que se llevaron la gente del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y obviamente pues esto se presta a que la gente mienta, a que la gente omita, a que la gente diga y que se harte y diga, pues ya como salga la sentencia, la consignación, no importa, como sea, total, hay que cumplir las metas, nadie va a revisar el informe. Bueno, están todas las sentencias, las 47 revisadas. Adelante. Me voy a ir muy rápido en que es básicamente con lo que termino, porque la rendición de cuentas y acceso a la información, que es una obligación que tenemos todos los entes obligados, además de las leyes que hemos planteado, adelante, habla de un sistema informático que debe contener todos estos elementos. En el 2015 se habló que había solo el 40% de avance en el tema, y lo que yo quiero decirles es que hasta la fecha la información que tenemos y que nos fue dada por la Secretaría de Gobernación es que estará listo el sistema informático para poder meter todos los datos en materia de trata de personas hasta el 2018. No estará listo ni este año, sino hasta el 2018, y como en el 2018 hay elecciones, pues también quién sabe si esté listo. Entonces, no lo tenemos. Adelante. Por tanto, para nosotros, adelante. Pues obvio, no tenemos, ¿no? Aquí es lo que les decía,
se va a contar hasta el 2018 con una plataforma. Eso dice la Auditoría Superior de la Federación y demás, ¿no? Nosotros creemos que eso ha debilitado la rendición de cuentas, ha debilitado el acceso a la información. No pretendemos que lo que ustedes vieron aquí sea lo único que crean. Tienen en su documento, además de cada cosa entregada, tienen todas las ligas de toda la información que si quieren revisar, cotejar, ubicar, etcétera, y cualquier error que puedan encontrar en la información y en la revisión que nosotros hicimos, pues estamos a la orden también para poder corregir y demás, ¿no? Bajo este esquema. Pero bueno, es parte de esto. Adelante. Para nosotros es muy importante, creemos que no hay avances en este combate, que hay una gran simulación en lo que se está haciendo, que nadie quiere entrar al tema porque el tema es escabroso, porque tiene una carga moral, porque en México se confunde solo con la parte de explotación sexual o prostitución y evidentemente esa carga moral, dicen hay varios, no, yo no me meto porque entonces me van a acusar de esto, me van a acusar de aquello, no, ¿para qué le entro este tema, no? Y entonces estamos dejando que haya redes delincuenciales, que haya personas que sigan comercializando con los seres humanos y que sigan niñas y niños desapareciendo en este país, que muchos de ellos pueden ser víctimas de trata de personas que la delincuencia está usando para todo, halcones, distribuidores de drogas, etcétera, 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 ¿no? Entonces evidentemente es un tema que nosotros queríamos plantearles. Del resto no les hablo, el diagnóstico más reciente que tenemos es el de 2013, publicado en 2014, en fin, no hay más información que yo pueda brindarles al respecto. Adelante. Estamos planteándoles, aquí están todo lo que hizo la Auditoría Superior de la Federación a la Secretaría de Gobernación, y lo dice tal cual, no lo digo yo, lo dice la auditoría. La coordinación de la política en materia de trata de personas por parte de la CEGOP, por medio de la prevención y atención a víctimas, fue limitada, dado que sus actividades como presidente, secretaria técnica e integrante de la Comisión Intersecretarial, etcétera, consistieron únicamente en la solicitud de información, es decir, no evaluaron los datos que recibieron, los dieron por hechos, dijeron es de buena fe, pues ahora solo los pasamos, o sea, capturemos datos, ¿no? Y obviamente, aunque promovieron la instalación de las comisiones, pues tampoco les dieron los elementos para que pudieran ellos comprender este tema del delito. Eso lo dice la Auditoría Superior de la Federación. Adelante. De este tema, adelante, Marcelín. De este tema, plantea la propia auditoría como consecuencias sociales y dice que la ausencia de estrategias para definir e instrumentar acciones de coordinación, capacitación y difusión respecto del delito de trata de personas por parte de la CEGOP de manera individual, etcétera. Hay un desconocimiento de la población, la gente no sabe qué es trata de personas, todavía dicen varios trata de blancas. Hay unos que ni siquiera conocen otros fines de explotación, por ejemplo, el embarazo forzado que no está todavía regulado en nuestro país, en fin, el matrimonio forzado, la servidumbre forzada, que cada vez está aumentando más, ¿no? Y evidentemente dice que para contrarrestarlo, pues se tiene que crear un programa, y lo dice claramente la auditoría. No se acreditó que en el 2015 se logrará incidir en la disminución de la ocurrencia del delito y su impunidad. Es decir, estamos en deuda con la sociedad. Y digo estamos porque, pues ojalá, y hago mi llamado respetuoso a la Cámara de Diputados, la senadora Cristina Díaz en el mismo sentido y la senadora de la Peña, para que podamos discutir lo que tenemos pendiente todavía para hacerlo lo mejor que se pueda, ¿no? Si hay que hacer otra ley, hagamos otra ley, no tenemos problema, pero aceptemos que las cosas pasen. Si no quieren que el tema pase porque tiene paternidad o maternidad o por lo que fuera, no importa, cambiémosle, quitemos el nombre, eso no es lo más importante es que seamos responsables y podamos hacer un marco jurídico que sirva más y que además le demos seguimiento, que es evidentemente lo que yo estoy haciendo. Se determinaron 7 observaciones, de las cuales una fue solventada, y las 6 restantes generaron 12 recomendaciones al desempeño. Aquí vienen las ligas para que ustedes las puedan revisar. Adelante. La propia Auditoría Superior de la Federación también hace observaciones a la PGR, y dice que existen deficiencias en la integración de las averiguaciones previas, constatado con los datos que yo les estoy dando. Obviamente no hay reparación a las víctimas, hay un problema en las consignaciones de vueltas, averiguaciones, perdón, de vueltas por el juez, y evidentemente eso hace que la impunidad crezca todo el tiempo en el combate a este delito. Se determinaron 9 observaciones, y de esas se generaron
3 fueron solventadas, 6 restantes generaron 12 recomendaciones. Adelante. Lo mismo sucedió con observaciones de la PGR y la CEAP, en este caso es de la CEAP. Dice que no se pudo garantizar una atención integral a las 460 víctimas del delito de trata, pero el mismo informe que acá ustedes van a ver no reporta esas 400 de trata, son de otros delitos, no de trata. Luego reporta 123, ¿no? Pero evidentemente en ese año no se registró atención oportuna, no hubo seguimiento ni acompañamiento, ni sabemos cómo se recuperaron, tampoco hubo una homologación de la atención a las víctimas. Y evidentemente pues no hay un modelo integral, que les decía, la CEAP utiliza 4 elementos del modelo integral, la PGR utiliza 10, hay 13 rubros que pueden ser utilizados y que no están siendo usados por nadie. Sí, bueno, si eso es en la federación, imagínense en las entidades federativas, ahora vamos a tener más problemas. Y se determinaron nuevas observaciones, de las cuales 2 fueron solventadas y las 7 generaron 14 recomendaciones al desempeño, ¿no? Entonces, bueno, pues para nosotros es importante que hayan visto este análisis. Espero que los datos que ustedes tengan y que están completamente ampliados. Adelante, perdón, Marcelino, creo que ya es la última, ¿verdad? ¿Ya? Sí. Pues que ustedes puedan con toda certeza revisar, por supuesto, el informe, el análisis y la evaluación de este informe. Creo que el Poder Legislativo ha fallado muchísimo en no hacer su tarea de equilibrio en este tema. Creemos que el país por sí solo y solo por la emisión de leyes va a mejorar sus condiciones. Las reformas de nada sirven si no damos seguimiento a lo que se está haciendo, si no somos capaces de poder organizarnos para que este tipo de estudios y análisis se hagan desde el Poder Legislativo como una obligación permanente de las comisiones. Si no hacemos reformas incluso a la propia ley orgánica del Poder Legislativo, porque creo que vale la pena, y aprovecho para hacer la invitación a mis compañeras y compañeros senadores, porque he insistido desde hace 3 años en la creación de un observatorio legislativo. Fue turnado a comisiones. ¿Qué significa este observatorio legislativo en materia de derechos humanos? Pues que si aprobamos una ley de trata, sepamos y le demos seguimiento, que si aprobamos una de desaparición forzada, le demos seguimiento, si aprobamos una de tortura, le demos seguimiento, que sepamos si funciona o no, que seamos un verdadero contrapeso, que colabore con todo respeto, porque créanme que mi única intención de presentar este tema tiene que ver con la colaboración con las instituciones y el fortalecimiento de las mismas, con la reparación del daño integral a las víctimas, con que los culpables estén en la cárcel y no en las calles, y con que no haya inocentes en las cárceles y culpables en las calles, y con poder mejorar evidentemente la persecución, el apoyo, la reinserción de víctimas de cualquiera de los delitos en materia de derechos humanos. Seguiré insistiendo. Para mí es un gran honor presentar este primer análisis, y lo hago como presidenta de la comisión y luego también como integrante de la comisión intersecretarial, porque es el primer inicio del modelo de observatorio que nosotros haremos, independientemente si me lo aprueban o no en el Senado de la República después de ya 4 años. Creo que no me han aprobado algunas cosas, solo con Eval, pero yo pediría que hiciéramos un esfuerzo, porque lo de menos es lo que sucede entre la clase política. Entre nosotras nos llevamos muy bien y creo que hemos tenido una gran colaboración todas, pero no tiene que ver solo con nosotras. Nosotros somos servidoras y servidores públicos, somos legisladoras y legisladores, y creo que quienes están pagando las consecuencias de esto son las víctimas que están todavía sin verse, sin visibilizarse, sin rescatarse, que están todavía bajo este tema. Y por favor, cuando hablemos de la moderna esclavitud, no hablemos de la moderna esclavitud como la trata. La esclavitud es un proceso de explotación. Aprendamos a usar los términos correctos, porque entonces se convierten en tantos discursos, y quienes están inmersos en ese tema, asociaciones civiles, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organismos estatales, alcaldes que dan los permisos para abrir tal o cual negocio, gobernadores que aplican las leyes, que homologan también en la parte de prevención, el Poder Judicial que tiene que evidentemente revisar toda la parte de las sentencias que están emitiéndose, de ubicar y establecer los criterios en la capacitación. Por favor, hablemos y digámosle las cosas como deben llamarse. Es cierto, una víctima no sabe si se llama consignación, averiguación previa, si el proceso es tal o cual. Una víctima no, pero los operadores sí estaban obligados, y nosotros los legisladores y el Poder Ejecutivo para la política pública, a conocer los términos. Nosotros por eso
somos contratados por ustedes y por eso se nos paga y se nos paga muy bien. Creo que vale la pena que no desdeñemos este esfuerzo. Cada uno tiene, por supuesto, su informe. Cualquier observación, comentario, a partir de la presentación del día de hoy y después que lo presentaremos en la Cámara de Diputados con el apoyo del diputado Juan Corral también y las compañeras integrantes de la Comisión contra la Trata del Grupo Parlamentario del PAN. Invitamos a la gente también de los otros partidos a que podamos hacerlo y que esto nos ayude a mejorar a todas y a todos nuestro trabajo. Con estas cosas nos damos cuenta que una ley no resuelve la vida de una persona, pero sí ayudaría que además de darle seguimiento, hiciéramos mejores leyes. Sí se trata a veces de las leyes, y ya lo vieron. Muchas gracias a todos, gracias por acompañarme y sean ustedes bienvenidos.